Katy, cuando pensábamos que lo habíamos visto todo en la Asamblea, pues nos sorprenden una vez más. Es el sentir y es el pensar de muchos esta mañana. Y estoy seguro que uno de ellos es nuestro siguiente invitado, Ernesto Cedeño, quien ha sido duro crítico, de hecho, de los diputados, ha interpuesto denuncias exigiendo también la investigación del uso de partidas circuitales en la gestión pasada. Abogado, bienvenido. Como no, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Quiero escuchar su reacción, primero que todo, ante la negativa ayer del presidente del órgano legislativo, el diputado Rubén de León, de no abrir la sesión. Una decisión pareciera pues unilateral de él, quizás asesorado por su bancada, en medio de la elección del reemplazo del magistrado Erasmo Pinilla. Mira, para mí es algo inexplicable. Yo no puedo darle un espaldarazo a la decisión que como partido tomó el Revolucionario Democrático. Puede que haya alguna disidencia, pero como bloque del partido, eso fue lo que se dio a entender y se explicó ayer. Porque es un hecho público y notorio que las elecciones, la legislatura se acababa ayer. Y habían temas pendientes, no tan solamente el nombramiento del magistrado del Tribunal Electoral, que es muy importante, sí, sino la ratificación de par de funcionarios, exacto, el del INADI y otra institución autónoma. Yo creo que la Asamblea Nacional de Diputados dio una mala impresión, expidió una mala imagen, porque si nosotros, los panameños, con nuestros impuestos le estamos pagando a los padres de la patria, a los diputados, hay algunos que ni siquiera van a sesionar, que tienen récord en ausencia. Y entonces quiere decir que el Partido Revolucionario Democrático, que acaba de pasar una interna, no tuvo la oportunidad, es decir, que recibieron el salario y la impresión que da que fueron a politiquear con el dinero nuestro. Entonces no tuvieron el tiempo adecuado para ponerse de acuerdo. Sale la primaria y entonces, ¿cómo es posible que tú le digas al país que a estas alturas, como colectivo, tú no has analizado la hoja de vida? Eso es algo que nadie se lo cree. La impresión que da es que Cambio Democrático y el Partido Panameñista al parecer ya se habían alineado con una propuesta de candidato. Esa es la impresión que da y estaban sacando por fuera al Partido Revolucionario Democrático. Mira, han perdido una buena oportunidad. Yo no recuerdo en mis años de existencia, que ya no se comentan, esas son cosas entre mi familia nada más, ya estamos, ahí hay un momento que ya no se celebran los cumpleaños, que no se hubiese cerrado formalmente una legislatura. Es algo inexplicable. Da mala impresión y honestamente yo no le doy caricia positiva a ese tipo de acto politiquero y realmente deslenable. ¿Podríamos calificar esta acción del diputado de León como arbitraria e intransigente de su parte como presidente del órgano legislativo? Yo no te puedo decir el diputado de León. Estamos hablando que era una fuerza de una bancada. Pero él es el presidente de la Asamblea, o sea, él es el que tiene el poder de decisión en ese momento de decir, se decreta abierta esta sesión. Sí, pero también tiene vicepresidente. Yo creo que él no actuó alejado de la fuerza que el Partido Revolucionario Democrático lo está empujando. ¿Sabes ahora cuál es el problema? El presidente es Luis Eduardo Quirós, el primer vicepresidente. Sí, cómo no. Y él dijo que él no podía decretar la sesión abierta si no se lo autorizaba el presidente. Sí, pero Rubén de León. Por asunto de incapacidad, cosas que no vimos, ese negocio no se terminó de esa manera. Yo pienso que primero falló la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Diputados, lo que deben organizar para que el cierre correspondiente. Yo pienso que De León actuó en base a una fuerza de un colectivo. Por supuesto. Yo vi casi a toda la bancada, a Zuley Rodríguez no la vi. Ahí en ese no sé si es que estaba mandando un mensaje. Yo vi una pero foto ahí por lo menos no la vi en el Twitter, que estaban como en una comisión todos sentados detrás de una gran mesa y no, ahí no estaba, yo no la vi. No, pero mira, tú sabes el problema que tenemos ahora. Mira, yo he analizado toda la Constitución. Yo no he encontrado una sola disposición que permita la autoconvocatoria para sesiones administrativas. Yo leí. Es que no existe. En el 152 de la Constitución sí te habla de la autoconvocatoria para sesiones judiciales. Yo leí todo el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional de Diputados y no te permite la autoconvocatoria para asuntos administrativos. La Constitución establece en el artículo 149 que sí tiene derecho propio per se la Asamblea Nacional de Diputados para autoconvocarse dentro de la legislatura ordinaria. Y ¿cómo entonces vamos a escoger al magistrado del Tribunal Electoral? Y yo estaba escuchando esta mañana que el Ejecutivo para este tema en particular no tiene
el derecho a convocar a sesión Pero extraordinaria. ya ahí tenemos precedentes, si no me equivoco. Para magistrado del Tribunal Electoral. Lo que pasa es que en sesiones administrativas, me parece, si mi memoria no me infiere, que en el 2014 hubo una sesiones extraordinarias para el nombramiento del Contralor y del Subcontralor. Es decir, ya ha habido precedentes en el periodo democrático que en sesiones extraordinarias se han nombrado personas dentro de las funciones administrativas de la Asamblea Nacional de Diputados, el Contralor y el Subcontralor. Eso es, si mi memoria no me falla, eso sucedió. O sea que el Ejecutivo puede, pero el Ejecutivo... Pero será, o sea, permitido, o sea, pueden haberlo hecho y nadie haber dicho absolutamente nada. Pero hasta ahora, el único que pudiera objetar la supuesta, entre comillas, inconstitucionalidad es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y no hay demanda sobre eso. Ya hay precedente. Hay precedente. Pero el asunto es que ya el Poder Ejecutivo, yo escuché al excelentísimo señor presidente decir yo no voy a convocar en sesiones extraordinarias. Así es. Ahora, ¿cuál es el dilema? A mi juicio, porque hay dos tesis, que se produce la vacancia absoluta de Erasmo Pinilla, creo que se le vence el 31. Y otros, como yo, considero que no se produce la vacancia absoluta, debido a que el Código Administrativo dice que tú no puedes separarte del cargo hasta que llegue tu reemplazo. Ahora, eso es mi tesis, el señor Pinilla debe quedarse hasta cuando ratifiquen el reemplazo. Es la tesis de conversa con ustedes. Pero al final del camino aquí la alarma no es realmente si queda un día vacante o quedan 2 o quedan 3. Aquí la alarma es lo que sucedió en la asamblea ayer. Es inaceptable. Primero, no cierra la legislatura como corresponde, como todos los panameños necesitamos ver. 2, da a entender que hay una cuota de poder que está exigiendo el PRD, que no se está preocupando en cuanto a la mayoría de la bancada por los intereses de este país, sino como que buscan algo personal, algo de ellos, o tratando de llevar un mensaje equivocado a la ciudadanía. Esa no es la manera de hacer una fuerza. Hacer una fuerza es ir, sesionar y entonces presenta tu candidato y que la gente vea qué partido está jugando su rol de oposición. Mira, para mí, tanto el PRD, tanto Cambio Democrático como colectivo, no han traicionado la voluntad del elector. El elector los empoderó como de oposición. Salvo algunas voces disidentes de esos colectivos como fuerza de partido. Yo no he visto oposición ni del PRD ni Cambio Democrático. A mi criterio, en asuntos de importancia se han alineado al Poder Ejecutivo. A mi criterio, a mi juicio, violentando lo que pasó en mayo del 2014, que le dijeron, usted va a ser de gobierno, el Poder Ejecutivo, Partido Panameñista y sus aliados, y el PRD y Cambio Democrático de oposición. Para mí es una traición lo que yo he visto desde ese momento hasta acá. Y pareciera que el mensaje que está mandando el PRD no es el adecuado. Es allí ellos debieron sesionar, presentar a Raúl Rodrigo, a quien corresponda. Este es nuestro candidato. Y nosotros ver si Cambio Democrático sigue sujeto a los vaivenes del Poder Ejecutivo o no. Allí donde se debate en la Asamblea Nacional de Diputados. Pero no con ese mensaje negativo. Pero con una sesión abierta. Con una sesión abierta y con la clausura correspondiente. Claro. Que inclusive, a pesar de haberla abierto, podrían haber no logrado el consenso y no elegirlo ayer. Esa es pero lo cierras. Pero lo cierras, abres y cierras como Dios manda. Y tampoco afectas a unas personas que no van a poder ejercer el cargo, como el director del INADE. O sea, tú estás afectando al Poder Ejecutivo porque no lo ratifica, porque estos señores no pueden ejercer el cargo. Abogado, para finalizar ya, más allá de la sanción moral, ¿podría existir alguna otra sanción contra el presidente de la Asamblea por no haber sesionado? No, más que la moral no existe. Yo no encuentro una norma en la Constitución, en el régimen orgánico de reglamento interno de la Asamblea, que promueva una sanción pecuniaria o de otra naturaleza al presidente de la Junta Directiva de la Asamblea, ni a los diputados. Ni una investigación por parte de la Corte. Ni tampoco una investigación por parte de la Corte. La verdad que allí sí tengo que mostrarme solidario a que esa es una potestad de la Asamblea Nacional de Diputados, que fallaron a mi criterio, que dejan un mal mensaje. Se ganen el rechazo de la nación entera. Sí, que se ganen, o por lo menos de la gran parte. Y es lamentable haber visto un grupo de personas alineándose a lo que decía Cristiano Adames y a lo que decía el hoy secretario general del Partido Revolucionario Democrático. Mal ejemplo, y pareciera que están ejerciendo una cuota de poder más allá del aspecto de la moralidad y la ética y la decencia, a mi criterio. Bien, el abogado Ernesto Cedeño reaccionando ante esta decisión de la Asamblea ayer de no sesionar y no clausurar como Dios manda. Gracias por la visita, abogado. Dios le bendiga.